en esas opciones. Y bueno, con estas indicaciones ya dadas, adelante, licenciado, la sala es toda suya. Muchas gracias, muy amable, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias a la invitación de CEFOCAT para continuar aquello que habíamos comenzado justamente el martes de la semana anterior en el desarrollo de este curso de ortografía y redacción de documentos administrativos orientado a todos aquellos trabajadores del sector público y colaboradores del sector privado. Me gustaría, por favor, que me confirmen si me logran escuchar con claridad, hacerlo a través del chat. Y en este momento también ya estoy empezando a compartir pantalla. Bien, muchas gracias por esa confirmación, muy amable. Deseando que todos y cada uno de ustedes hayan tenido una jornada laboral llena de retos, desafíos, pero también aprendizajes. Y en esa línea vamos a continuar con la sesión número 2 del curso Ortografía y Redacción de Documentos Administrativos en la Gestión Pública y Privada. Para comentarles qué es lo que vamos a trabajar en esta ocasión. Un instante, por favor. Bien, entonces, para hacer una especie de enlace o puente, cabe mencionar que la sesión anterior habíamos brindado pautas para la redacción formal de documentos administrativos. De igual manera, se compartieron algunas herramientas claves para la redacción oficial, tanto a nivel ortográfico como el uso de mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación básicos como la coma, el punto y coma, los dos puntos. De igual manera, se han dado algunos lineamientos relacionados con la presentación formal que los documentos deben asegurar, de tal manera que el mensaje escrito cumpla con su misión o funcionalidad. No olvidemos que detrás de los documentos administrativos existe una intención o un propósito. Esto es lo que también vamos a continuar trabajando en la sesión número 2. A manera de organización de esta información, el día de hoy me gustaría recordarles algunos casos especiales de actualización ortográfica que, según el ente rector del idioma, entiéndase la Real Academia Española de la Lengua, de manera sostenida y progresiva, publica a través de su página oficial de la RAE algunos casos que debemos tomar en consideración. También vamos a repasar las reglas generales de acentuación, de igual manera los casos especiales de tildación, como la tildación diacrítica, por ejemplo, que no necesariamente por utilizar los programas o software que normalmente nos ayudan en el proceso de la redacción de los documentos, no siempre nos advierten de estos pequeños detalles. ¿A qué me estoy refiriendo? Que no siempre me permite identificar los casos de tildación diacrítica en monosílabos como aún, más, de, en, sí, entre otros. Vamos a abordar también las estructuras textuales de los documentos administrativos, con especial énfasis en dos tipos de documentos de transmisión. Por un lado, la carta institucional y por otro lado, el oficio. Y hacia el final de esta presentación, deseando que ustedes puedan también ir participando, hacer esto más interactivo, ya vamos a ver con qué herramientas nos vamos a apoyar. También se van a brindar algunos lineamientos útiles para que tu comunicación escrita a través del canal virtual sea efectiva. Y para ello vamos a desarrollar el tópico de correo electrónico con uso o a través de un uso profesional. Dicho esto, vamos a empezar
con las reglas generales de acentuación, y me gustaría mostrarles para saber si del otro lado de la pantalla están atentos. Gracias por su presencia, por ese esfuerzo que demuestran en esa mejora continua, dado que el mundo laboral actual nos exige permanentemente estar actualizados. Así que muy bien por su presencia. Miren ustedes este titular que encontré en un diario de la región donde yo resido. En esta semana, me parece que ha sido el día lunes, no sé si ayer o el domingo, creo que el lunes así. Encontré este titular. Titular que, por cierto, dice: Perú levanta la mano por sede de los Juegos. Resulta que, así como nuestro país ya ha sido anfitrión de los Juegos Panamericanos Lima, a ver si me acuerda, si me hacen recordar, ¿qué año fue? Juegos Panamericanos Lima, ya se acordaron, 2019, si no me falla la memoria, claro, antes de la pandemia. Por eso que una de las herencias a nivel de infraestructura deportiva fue la Villa Olímpica, pues. ¿Se acuerdan? Bueno, resulta que ahora nuestro país ha mostrado interés en presentarse y postular como posible país candidato a los Juegos Panamericanos, creo que todavía del 2027. Pero el titular dice: Perú levanta la mano por sede de los Juegos. Pregunta: ¿en qué error incurre este titular a nivel de la redacción ortográfica y, como no, también sintáctica y semántica? Ya, todos se dan cuenta que la palabra debió de ser sede con S, que significa pues recinto, lugar, territorio, ¿cierto? En cambio, la palabra sede con C consonante alude al verbo ceder, que sería otorgar, entregar a otra persona, transferir, como nos dice Carol. La pregunta que les había dejado y que ahorita les voy a proponer un ejercicio. ¿Cómo se llama ese vicio idiomático? Escuchen la pregunta. ¿Cómo se llama ese vicio idiomático que consiste en escribir o pronunciar de manera incorrecta las palabras? A ver, estoy atento a sus respuestas. Geraldine Rojas, a quien felicitamos, ha dado en el clavo. Se les llama barbarismos. Los vicios idiomáticos son aquellas falencias en las que, por desconocimiento y manejo de los recursos lingüísticos y de cómo funcionan las estructuras de las palabras al interior de las oraciones, dejamos de hacerlo con propiedad. Barbarismo. Se dice del vicio idiomático que consiste en pronunciar o escribir de manera inadecuada e incorrecta las palabras. Obviamente que cuando esto lo podemos observar en diarios, en la prensa escrita, en canales digitales o físicos, llama más la atención, porque para muchos los diarios todavía son referentes de lo que significa la comunicación efectiva, porque nos informamos, nos culturizamos, es un canal permanente de poder mejorar en el aspecto de la comunicación. Muy bien, ahora aprovechando este ejercicio estratégicamente, les voy a dictar dos palabras y quisiera conectarme con ustedes, con aquella etapa de su vida, los mayorcitos, entre comillas. Recordarán que una de las estrategias que se utilizaba en la escuela peruana en la década de los 80 y 90 era el famoso percentil ortográfico. A mí todavía me ha tocado vivir esta experiencia. Obviamente que esa estrategia respondía a un contexto
de un aprendizaje memorístico. Hoy, profesional en esta rama, podría ya señalar que quizás la estrategia respondía a una necesidad en ese momento y no necesariamente útil ahora. Pero, para conectarnos con esa experiencia, les voy a dictar 2 palabras. Por favor, apelo a su honestidad. Les voy a dictar 2 palabras. Vayan al chat y escriban la siguiente palabra. No vale buscar en Google. Hagámoslo de acuerdo a nuestros propios conocimientos. Primera palabra. Decisiones. Los leo. Decisiones. Decisiones. Escríbalo tal y como usted cree que debe escribirse la palabra decisiones. Estoy leyendo, sigo leyendo, veo una forma predominante de la palabra decisiones. Bien. Voy a cerrar el ejercicio decisiones o la escritura de la palabra decisiones en 3, 2, 1. Muy bien. Estimados participantes, podría decir, sin una exactitud propia de los cálculos matemáticos, que la mayoría sabe escribir la palabra decisiones. Es decir, que la primera debe utilizar o llevar la consonante C y la segunda la S. Toda otra forma de escribirse sería errónea. Pasaron el primer reto, aunque por ahí algunos todavía les cuesta recordar cómo se escriben las palabras. Palabra 2. Vamos con los retos. Palabra 2. Ahora escríbeme la palabra obsesión. Obsesión. Los leo. Obsesión. Sigan ustedes participando. Gracias por ese interés. Y además nos muestran esa voluntad de querer aprender. Voy a cerrar esta dinámica de la tan conocida, el tan conocido percentil ortográfico en 3, 2, 1. Ahí nada más, por favor. También podría decirles que al igual que en el caso de la palabra decisiones, en este otro caso, también he visto una importante mayoría ha logrado escribir con la debida precisión ortográfica, es decir, ambas consonantes con S, obsesión. Solo es una muestra de lo que nosotros, por nuestra propia cuenta, dominamos y conocemos. ¿Y por qué hago esto? Gracias a la presencia y el uso de la tecnología, muchas veces ya estamos como que olvidándonos la forma en cómo se escriben las palabras, porque al utilizar correctores ortográficos, estos nos facilitan la vida y eso es muy positivo. Sin embargo, no te olvides de todas maneras de cultivar buenos hábitos como la lectura y la escritura. Y por favor, más allá de que la tecnología ha avanzado de manera significativa, ahorrándonos el tiempo, incluso con la inteligencia artificial, podría crear algunos documentos, sin lugar a duda, las ventajas o beneficios de escribir a puño y letra, cada vez más poco frecuente, nos estamos olvidando. Estaba leyendo algunos textos o artículos que hablan de los beneficios de la práctica de la escritura tradicional. Sé que para algunos puede ser un ejercicio tedioso, pero que tiene efectos importantes a nivel cognitivo, es decir, en procesos de aprendizaje, e incluso para fortalecer la memoria. Y después de todo, para mantener una caligrafía adecuada. No vaya a ser, y con eso no quisiera generalizar, como cuando uno va a la consulta con el galeno, no me gusta decir doctor, aunque es la costumbre, el galeno es un médico, no siempre es un doctor, nos dan las recetas, que en el mejor de los casos, gracias a la ayuda de nuestros amigos farmacéuticos y químicos farmacéuticos, nos ayudan a descifrar los jeroglíficos.
con el respeto de algunos profesionales que sí, todavía mantienen la buena práctica de la escritura. ¿Ah? Por ahí. Muy bien, muchas gracias. Ahora, quiero comentarles lo siguiente. Los cambios en materia de ortografía no son muy acelerados que los que sí se dan en otros campos del saber o el conocimiento, dado que el idioma de alguna manera obedece a una tradición y se resiste a los cambios acelerados. Sin embargo, en el 2010, la Real Academia Española de la Lengua, ente rector o institución que vela por el cuidado, estudio, preservación y difusión de esta lengua emblemática, ubicada en la estadística o ranking, como gustan de llamar algunos, en el tercer idioma más hablado en el mundo después del chino mandarín y del inglés, con poco más de 500 millones de hablantes distribuidos en los 5 continentes y con mayor presencia en Iberoamérica. La RAE, en el 2010, publica este libro y a través del mismo nos hacen llegar algunos importantes cambios de los que seguramente ustedes han escuchado hablar y me gustaría enfatizar. Y para otros puede resultar bastante novedoso. Entre las actualizaciones que la RAE nos recuerda que debemos tener presente hace más de una década, destacan lo siguiente. No se tilda en ningún caso la conjunción disyuntiva o, es decir, antes del 2010, y ustedes seguramente no me dejarán mentir, cuando tenías que referirte a cantidades como decir, por ejemplo, en este curso de ortografía y redacción vienen participando aproximadamente 99 o 100 participantes. Bueno, antes del 2010, yo sí podía tildar la O. ¿Por qué? Porque había un riesgo, un temor de que se pudiera confundir la conjunción O con el número arábigo natural del Z. Y eso ahora no es que no sea posible, pero con el uso del texto digitalizado, poca probabilidad de que se pueda confundir un 0 con una O. Antes sí, había mayor probabilidad. Además, deben ustedes recordar, aunque déjenme decirles que todavía hay cierta resistencia. Por ejemplo, antes del 2010, sí se podían tildar pronombres como este, ese y también aquel, cuando se referían o aludían a personas que ejecutaban una acción. Por ejemplo, aquel es el responsable de la capacitación. Este me llamó la atención de una forma grosera, por ejemplo. ¿Por qué dejaron de tildarse estos pronombres? Porque pesa sobre ellas, me refiero a las palabras, aplicar las reglas generales de acentuación según la RAE. ¿Qué significa? La palabra este es una palabra grave o llana que lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Además, termina en vocal y la regla nos dice que las graves o llanas solo se tildan si terminan en consonante, menos, o sea que no se pueden tildar si terminan en N, en S o en vocal. Lo mismo aplica para la palabra S, es decir, es una grave que termina en vocal. En el caso de la palabra aquel, es una aguda y termina en una consonante que no es ni N ni S. Entonces, ¿y por qué digo que se resisten? Bueno, si tú todavía te gusta revisar publicaciones en los diarios tradicionales, El Comercio, La República, La Industria, Perú 21, etcétera, Gestión, y por ejemplo eres de las personas que te gusta leer a los articulistas que escriben a través de los diarios, en varios casos he detectado de hombres de prensa, escritores o
especialistas en una determinada materia que todavía suelen colocarle tilde a las palabras que aparecen en este. Otro importante cambio que la RAE a través del libro ya mencionado nos recuerda es el caso de la palabra solo. Antes del 2010 era una de las palabras que más dolores de cabeza nos daba. Seguramente debes recordar como cuando nos decían que si la palabra solo era equivalente a solamente, únicamente, llevaba tilde. En cambio, cuando aludía a una acción, una actividad sin compañía de otras personas, entonces no llevaba tilde. Entonces la RAE dice que ya no se tilda ni cuando funciona como adverbio ni como adjetivo. Dado que se aplica la regla general de acentuación, es una palabra grave que lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y que además termina en vocal y por ende ya no podría tildar. Dentro de estos cambios, también es preciso señalar que los monosílabos nunca llevan tilde. Esa es la regla general. Sin embargo, por excepción, tenemos algunos casos. Vayamos al chat. Escríbanme, por favor, monosílabos que se tildan por excepción. Por excepción. Monosílabos que se tildan por excepción. Gracias. Ya tengo respuestas como sí, más, van 2. ¿Qué más? Tú, van 3. Te, van 4. Aún, van 5. Se, van 6. Algunos están repitiendo. Él, van 7. De, también van 8. Ya tenemos el más, ya tenemos... Aquí no es un monosílabo, mi. Muy bien, Anita Maicelo, mi. Ese faltaba. En realidad son 9 los casos que por excepción se podrían tildar los monosílabos y de ello nos vamos a ocupar más adelante. Entonces, en todos los demás casos, estimados participantes, no debemos colocar tilde en los monosílabos. ¿Y por qué? Porque yo recuerdo el caso emblemático de un conocido personaje del mundo deportivo. ¿Saben a quién me refiero? Este reconocido futbolista que defiende la camiseta nacional, en la parte del cuello lateral se ha tatuado el monosílabo fe, colocándole o pidiendo que la fe lleve tilde. Si uno revisa los libros del uso del castellano antiguo, o sea, antes del siglo XIX hacia atrás, es muy probable que encontrásemos textos donde el monosílabo fe se tildara, como dio y vio, que con el tiempo ya se dejaron de tildar. Esto nos demuestra una vez más que los cambios en ortografía sí se dan, aunque no son tan acelerados como en otros campos del saber. Otra actualización, y aquí quiero enfatizar, porque muchas veces para la redacción de documentos administrativos incurrimos en este error por desconocimiento. Estimados participantes, los cargos siempre se deben anotar con minúscula, salvo excepción. Veamos algunos ejemplos, como alcalde, gobernador, ahora que está en la boca, en el ojo de la tormenta, la figura del prefecto, prefecta, directora, etc. Los cargos siempre con minúscula, salvo excepción por ubicación. ¿Cómo así? Imagínate que vas a escribir un documento y debes colocar los datos del destinatario. Por ejemplo, señora, y vas a escribir, no sé, vamos a suponer que se trate de una persona con formación de ingeniera, ingeniera Fabiola Zapata. ¿Ah? Ella es la directora del programa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, en ese caso, al tratarse que el cargo constituye la primera palabra que inicia la frase, por ese caso sí se aplica la excepción. Recuerda, los cargos siempre con minúscula inicial, así como también los tratamientos. A manera de ejemplo de tratamiento tenemos el
famoso y archiconocido usted. No equivoquemos el uso de la palabra usted toda completa de aquella otra que se utiliza a través de la abreviatura. Son dos cosas diferentes. Para la redacción de documentos administrativos orientados a la gestión pública, los tratamientos más empleados son de dos tipos, señor o señora. Ya no, pues eso es lo predominante en redacción de documentos administrativos para la gestión pública. En lo privado, pues hay otras características que se deben considerar. Tenemos el caso de don, usted, tenemos el caso de señor o señora, entre otros. Entonces, minúscula inicial, por favor. ¿Eh? Y por último, no por ello menos importante, y aquí voy a proponerles un ejercicio, también es importante que cuando escribamos un documento sepamos que ciertos recursos lingüísticos se deben escribir con una característica en particular. Por ejemplo, hablemos de las locuciones latinas, como aquella palabra que dice ad honorem, o esta otra que dice infraganti, o aquella otra que dice vox populi, etc. ¿Qué nos dice la RAE? Que cuando utilicemos una locución latina, entonces debe hacerse en cursiva. Por favor, gracias. Aquí nuestro compañero, una persona que figura con NVER, nos escribe, adelante por favor con sus locuciones latinas. ¿Y qué es una locución? Es una expresión tomada de la lengua madre, el latín, como grosso modo. Muy bien, muy bien. Es correcto grosso modo y no a grosso modo como a veces se escucha decir entre las personas. Et al. Claro, es como y otros, ¿no? Y otros. Creo que se utiliza esta locución para referirse a los responsables autores de un documento o artículo. Ipso facto, o sea, en el acto. Bueno, no es que sepa de todo, ¿no? Algunas por ahí. So pena de. Fíjense qué interesante es el aporte de Myron. Myron Brando. Nos dice so pena. Fíjense, el SO es, dentro de las categorías gramaticales, es una preposición. Dicho sea de paso, los más jóvenes que están presentes en esta sesión, pocas veces habrán escuchado de utilizar la preposición so. Ojo, no me refiero al so de detenerse, al so como una voz que llama a parar o a detenerse al animal, el caballo, la yegua, no, no, no. Es so como la preposición bajo, bajo pena de. Y el aporte del participante es interesante porque seguramente ustedes habrán visto cómo en algunas paredes y en la vía pública misma colocan prohibido arrojar basura, so pena de multa. Aunque honestamente cada vez es más raro utilizar la preposición so. Gracias. Otros aportes, locuciones latinas. Indubio pro reo, bueno, no conozco. A priori, lapsus lingue, sí, claro. Curriculum vitae, muy utilizado, por cierto. Y así tenemos el caso también de auditorium, ¿cierto? El caso de ad honorem, ipso facto, infraganti, vox populi, entre otros. Muchas gracias. Y para cerrar esta lámina, también debemos recordar que los extranjerismos, siempre que tengamos la necesidad imperiosa de utilizarlos, pues también debes recordar que se deben utilizar con el estilo cursiva. Por favor, anóteme extranjerismos cada vez más recurrentes, que no es un fenómeno solo de nuestro idioma, sino en general de los idiomas en el mundo, por ese fenómeno que en los 90 llamaba nuestra atención a quienes éramos adolescentes en esa época. ¿A qué me estoy refiriendo? Al fenómeno de la globalización. Nos hablaban de esa época. A ver, vamos con los extranjerismos. Como marketing, guachimán, ya sería una voz castellanizada.
que deriva del anglicismo watchman, aunque me parece que ya tiene la condición de peruanismo, dado que ha sido una palabra que aporta, en este caso, la cultura de nuestro país. Internet, sí. Por ejemplo, ahora las personas buscan trabajo de medio tiempo, part-time, y si tienen más disponibilidad, full-time. Las personas ya no van de compras, sino de shopping. Las personas cuando van al aeropuerto tienen que realizar el protocolo del check-in. A las personas les cuesta decir qué bueno, correcto, sino ok. Envían un correo electrónico, pero es más bonito si escuchas email. Las personas van y visitan el spa, aunque no sé si hay una traducción literalmente en el caso de castellano. ¿Qué más? Entonces los extranjerismos van apareciendo, por un lado, por la tendencia que lo utiliza la jerga juvenil con mayor predominio, y eso evidentemente puede tener una influencia también en la comunicación formal. Aunque parto del principio que debemos evitar utilizar este tipo de recursos, a no ser que por una cuestión ya explícita o literal. Flash, ¿sí? Así es. Y ahí tenemos una serie de... Es como en el Perú, ¿no? Rara vez, en general en América Latina, tenemos casos de personas que estudian la carrera de marketing, pero resulta que marketing, que es un anglicismo, también es una voz castellanizada. Cambia la K por la Q. Es un poco extraño, pero ya existen palabras castellanizadas. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque las palabras se han incorporado de una manera casi natural y espontánea, y por lo tanto la RAE, un poco para atender este requerimiento, crea voces ya adaptadas al castellano. Backup o whisky, en el caso de la bebida, y para reservar o guardar la información. Muy bien, estas son algunas actualizaciones. Un detalle más. ¿Sabían ustedes que a partir del 2010 en adelante, dos consonantes perdieron su condición como tales? Ya no se les considera consonantes. ¿Cuáles son estas? La che de chompa, ¿ah? De chalina, y también la L o doble L de llama, por ejemplo. Estas dos letras, que antiguamente eran conocidas como consonantes, ahora tienen la categoría o condición de dígrafos. ¿Por qué se llaman dígrafos? Porque su formación une o reúne dos letras. Es el caso. La ñ no. La ñ, estimado participante, a usted añade una consonante y una interrogante. No sé si usted sabía, Melanie, la ñ es considerada la letra original o de mayor identidad del español. Es decir, lo que trato de decir es, todos los idiomas aportan a la cultura general. Se considera que la consonante ñ es la más original o el más original aporte lingüístico del español al mundo. Claro, obviamente que en el uso de la tecnología, obtener esa letra ha sido una batalla titánica, aunque todavía existen configuraciones de combinar las teclas para poder obtener tan representativa consonante. A continuación, les quiero mostrar algunas evidencias para que ustedes me digan, ¿dónde hace falta la tilde? Ya viene un video, ¿ya? Ya viene un video. ¿Dónde hace falta la tilde en este titular? Estoy atento a lo que me están escribiendo por el chat. 3, 2, 1. Gracias. Geraldine Rojas, muy atenta, igual que Caroline, nos dice, ojo con la palabra unánime. ¿Por qué se debe tildar? Porque es una esdrújula y como tal siempre lleva tilde sin excepción. Ahora les quiero presentar una segunda imagen. Fíjense, por muchos años yo creía que el error del cartel del nombre de esta reconocida agrupación política de nuestro país
era un error ortográfico en una pancarta, en un letrero, en una valla, en una banderola. No, no. Resulta, salvo que me equivoque, que el original es así. Aunque les resulte increíble, el nombre de este conocido partido político de nuestro país carece de la tilde más que necesaria, puesto que termina en ción. Y a veces pasan estas cosas extrañas en la realidad de los nombres de nuestro país, de nuestros partidos políticos. Ahora, alguien se podría preguntar, profesor, esta imagen que usted nos está colocando no podría responder a aquella creencia de pensar que cuando se escribe utilizando las palabras altas o mayúsculas se deja de tildar. Eso no es cierto. Permanentemente vengo revisando publicaciones que la RAE tiene a bien realizar en este aspecto y hasta la fecha no existe nada que diga lo contrario. En otras palabras, siempre que utilicemos las altas o mayúsculas, debemos aplicar la tilde de acuerdo a las reglas generales de tildación. Muchas gracias. Continuamos. Y ahora vamos a darles algunos alcances. Es obvio que surgen inquietudes, dudas con relación a la ortografía. No te olvides que orto es bueno y correcto, y grafía o grafos alude a las letras y uso de las grafías. Cuando tengas dudas respecto a cómo redactar, tildar o aplicar ciertos recursos propios de la ortografía, no te olvides de consultar, uno, la página oficial de la RAE. Y además, esta institución también ha debido utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Existe un aplicativo a través del Play Store para recibir a diario actualizaciones sobre la palabra del día y aprendizajes del idioma, de la lengua famosa de Cervantes. La página del grupo Fundeu, española también, es recomendable. Y en el caso peruano, aparte de lo que se publica a través de la Academia Peruana de la Lengua, que es también el ente local que se encarga del estudio, difusión y promoción del uso del español en el Perú, también tenemos la página del Castellano Actual, gestionado, administrado por la Universidad de Piura. Muy bien. Entonces, ya tenemos por aquí algunos alcances o fuentes que yo podría sugerirles, estimados participantes. A continuación, para poner un poco de humor también a esta sesión, me gustaría compartirles un video. Después de cerrar con el mismo, les voy a plantear dos preguntas, aunque en realidad me gustaría solo que se concentren en la primera pregunta, la misma que dice: ¿qué errores ortográficos pudieron advertir? ¿Listo? Ese es el reto que les quiero proponer en esta oportunidad. Vamos con el video, por favor. Aparte de la palabra bienvenidos que nos llama la atención a todos. Atentos y me van escribiendo por el chat lo que el video nos va comunicando. Recuerden que ustedes deben ser capaces de identificar palabras que presentan errores ortográficos. Escuchemos, por favor. Quizá usted haya caminado alguna vez por la avenida Canada. De repente compró sus lentes en una óptica o está a punto de adquirir uno de estos últimos departamentos y decorarlos con muebles de acuerdo al bosquejo. Bienvenidos a la ciudad de los horrores ortográficos. Tenemos el error al alcance de la mano. En todas las avenidas, en todas las calles está el error. Lamentablemente así lo comprobamos. Lima se ha convertido en una ciudad donde la Real Academia de la Lengua no tiene jurisdicción alguna y un lugar donde la gramática es dramática.
un breve recorrido por la capital junto a estos dos especialistas en ortografía, encontramos los más primariosos errores. Esta alentadora frase en la fachada de un exclusivo gimnasio miraflorino se fue al tacho gracias a la ausencia imperdonable de dos tildes. El pronombre personal tú debe llevar tilde. La palabra donde, que es el relativo, también debe ir con tilde. Hasta se han comido dos tildes. Dos tildes en una sola línea. Primer grado de educación primaria. Todo nombre propio inicia con letra mayúscula. Esta conocida marca de cervezas inventó su propia regla sobre el uso de mayúsculas y escribió en altas dos palabras que no lo necesitan. La mayúscula en exitoso, la mayúscula en verdad. No tiene ningún sentido. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos la licencia? O sea, ¿hasta qué punto podemos convertir un sustantivo común en un sustantivo propio? El que lee un cartel mucho hace que esté bien escrito o que no lo esté. Porque imagínate, hay gente que solo tiene de referentes esos carteles. En el caso de estos alumnos, su referente más cercano es una pared donde dice Depósito Municipal. Veamos si se vieron afectados. ¿Ahí al frente ves algún error ortográfico? Falta el acento. ¿Dónde? ¿Dónde? En la I. En la U. ¿En la U? La U. La gravedad del asunto es que gran parte de estos avisos están avalados por instituciones nacionales o privadas y hasta por reconocidas universidades. Este panel, que tiene más de 6 errores, fue auspiciado por la Universidad Agraria de La Molina, la Municipalidad de Jesús María y por una ONG. Un autoatentado con coche bomba incluido. Y a través es uno. Únete, dos, a nosotros para mitigar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible no tiene por qué llevar mayúscula, ya. 3, superar, está varias veces ya, que está separado y luego sin tildes. Hasta en el portal oficial de la Presidencia de la República también encontramos faltas vergonzosas. La persona encargada de esto es de aquellas que piensan que las mayúsculas no se tildan. Mentira. Entonces, mentira. Entonces ves que está Guarochirí, le falta tilde. Guarochirí sin tilde. Claro, sin tilde, igualito Ollón también, ¿no? Ollón. Ollón, por ejemplo, eso deberían llevar tilde. Lea conmigo este cartel publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la ciudad de Tarapoto. Respete las señales de tránsito, sobre todo los que son de carácter obligatorio. Más allá del error de concordancia, ¿acaso hay señales de tránsito que podemos dejar de obedecer? Según la señal de tránsito están colocados de acuerdo a la envergadura que tiene la vía. O sea, prácticamente si una señal de tránsito lo colocan en una vía, ya sea en calles o carreteras, es obligatorio. En Jesús María, el ejército peruano se comió 2 tildes en el frontis de lo que debería ser el Círculo Militar del Perú. La falta de tildes hace que la pronunciación sea distinta. Si no, estaríamos diciendo Círculo Militar del Perú. Siguiendo con el breve recorrido por Lima, esta tienda de muebles que no sabemos para qué sirven llamó nuestra atención. Se han comido la E y dice muebles en lugar de muebles. Es de acuerdo. Ahí está como una sola, parece como si fuera una sola palabra. Y bostejo, ¿la palabra bostejo realmente existe o se la han inventado nuestros amigos de arte y decoraciones? No existe, o sea, parece que es un cruce entre bosquejo y bostezo, ¿no? Hace solo unos días, la Asociación de Correctores de Textos del Perú premió a la autora de esta fotografía por mostrar cómo en un chifa de comas se aniquila la palabra bienvenidos usando B en lugar de V, en este llamativo panel de neón. Las erratas y los errores, como tú dices, desmerecen las publicaciones. A veces se le da importancia al diseño, a una buena foto, a un material precioso, pero lo más importante es el contenido. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el contenido de este video que nos ha permitido identificar que una de las falencias que como sociedad vemos reflejado a través de la publicidad, ¿no?, que encontramos a diario en nuestro recorrido? Y claro que se ha utilizado como pretexto la ciudad de Lima al tratarse de un medio de la capital, pero el fenómeno es algo que puede ocurrir en cualquier otro lugar de nuestro país.
Por acá Patricia nos dice, la verdad, profesor, son tantos errores que ya perdí la cuenta. Y de estos casos vamos a encontrar varios, incluso. Ahora, con esto no quiero decir que somos personas pues infalibles, ¿no? ¿A quién no se le ha olvidado alguna vez de colocar una tilde? Pero hay contextos de comunicación donde de repente este tipo de debilidades o falencias pueden resultar de mayor cuestionamiento que en otros. Por ejemplo, cuando un documento que ha sido elaborado en el contexto del poder ejecutivo, legislativo, judicial, sin lugar a dudas siempre va a tener mayor resonancia, sobre todo en las redes sociales donde no te perdonan. Algunas cosas pasan desapercibidas. Bueno, veo que aquí han hecho un listado interesante de palabras que el video identifica como claros errores, tal es el caso de Canadá por Canadá, óptica por óptica, últimos por últimos. Tenemos también el caso de tú, donde debía llevar una tilde, el caso de dónde, depósito por depósito. Tenemos el caso de círculo por círculo e increíblemente de Perú en vez de Perú. Entonces, el caso también de algunos nombres de lugares de nuestro país como Ollón en vez de Ollón o Guarochiri en vez de Guarochirí, etcétera. El caso de árbol por árbol, etcétera. Entonces, estimados, espero que el video ha cumplido con su misión objetivo, que es despertar, despertarlos también un poco. Entiendo que hay una jornada de trabajo que a veces no es que a veces, siempre nos genera una fatiga. Vamos con la pregunta 2. Gracias por sus participaciones realmente. Número 2. ¿Es lo mismo tilde que acento? Aprovechemos el título del video que acabamos de observar. Lima es una palabra graviollana cuya sílaba tónica, es decir, la que lleva la mayor fuerza de voz, es la sílaba li. En el caso de ciudad, dad es la sílaba tónica que lleva la mayor fuerza de voz. En el caso de horrores, ro es la sílaba tónica, es una palabra graviollana. Y la diferencia es que en el caso de ortográficos, esa sí es una palabra esdrújula. Y además debe llevar tilde porque así lo establece las reglas generales de acentuación que vamos a ver en breve y que debe siempre tildar. Una consulta. ¿Saben ustedes con qué otro nombre se le conoce a la tilde? A la tilde, o también llamada acento ortográfico. ¿Qué más? También llamada rayita oblicua, ¿cierto? Y también llamada, una última que les podría servir, es que también se le conoce como vírgula. Miren con cuántos nombres podemos relacionar a la palabra tilde. Y es importante porque de alguna manera enriquecemos nuestro vocabulario y cuando leemos un documento, pues debemos aprender otras denominaciones. ¿Ah? Entonces, fíjense que no es lo mismo acento, mayor fuerza de voz, que tilde. La diferencia radica en que en el primero solo es entonación, fuerza de voz, y en el segundo hay un registro de la rayita oblicua. Genial. Seguimos. Más evidencias. En este, llamemos así, afiche, aunque a algunos les gusta utilizar la palabra flyer, que es un anglicismo, por omisión les falta colocar una tilde. ¿Dónde aplica esto? ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien, gracias por su participación. Efectivamente, la palabra a la que le falta colocar tilde es través. Través. Que está separada de la preposición, nunca se escribe junta y nunca se escribe con Z sino con S. Siguiente. En este otro afiche de una conocida marca de agua potable o agua, ¿cómo se le denomina? San Luis, tenemos también identificando algunas falencias a nivel de la ortografía. Esto de alguna manera es una alerta. Si aquí nos están acompañando personas que elaboran entidades públicas y privadas, por favor, no se olviden que sus marcas
a través de las redes sociales o también en los canales de difusión de la vía pública, es de alguna manera una exposición para la observación de las personas, los cibernautas o también los peatones. Entonces, esa publicidad gráfica que va acompañada muchas veces de texto, debe ser minuciosamente cuidada. Así que mi consejo, recomendación, sobre todas las áreas de imagen institucional o de marketing, por favor, mucho ojo ahí. Feliz no lleva tilde, estimados participantes, como algunos creen. No, feliz es una palabra aguda que termina en Z y como tal no se debe tildar. Donde sí hay oportunidades de mejora es en el caso de la palabra quién. Esa no debe llevar tilde, dado que no se trata pues de un pronombre, como sería el caso de una tildación enfática. Otro detalle es que, ojo que el auxiliar as sí es correcto, es el as de hacer, no es el as de haber, como algunos podrían considerar. El as de haber, auxiliar, se escribe con S, pero el as de hacer, una determinada actividad, es con Z. Además, si se trata de una oración, no olvidemos colocar el punto. Lo mismo ocurre con la oración bébete la vida. Más allá de la metáfora que están utilizándose en este momento, es importante considerar las cuestiones de índole ortográfica, porque este módulo va a poner especial énfasis en la ortografía y en la redacción. ¿Sí? Entonces, evidencias concretas, reales, que espero estén atrayendo su interés en la temática abordada. Para recordar, por la posición de la llamada sílaba tónica, es decir, la que lleva la mayor fuerza de voz, las palabras se clasifican en las siguientes categorías. 1. Palabras agudas. Y quiero recordarles también que a las palabras agudas se les conoce, voy al chat, a las palabras agudas se las conoce también como palabras oxítonas. ¿Sí? Estas palabras reciben la mayor fuerza de voz o de pronunciación en la última sílaba. Siempre se tildan cuando terminan en consonante N, S o vocal. Por favor, vaya al chat. Escríbame palabras agudas, ya sea que se escriban con tilde o sin tilde. Ejemplo, comisión, país, investigación, puntapié. Los leo. Ya tenemos por acá las participaciones como Canción y Limón, que por cierto, en una época pasada estuvo escaso y muy caro este fruto, propio de la zona de la costa norte del Perú. Correr, participación, capacitación, pasión, país es clave, es una excepción, pero es una palabra aguda. Todas las terminaciones sion, comisaría no, estimada, no, porque se trata de una palabra grave o llana. Campeón sí, acción, ratón, claro que sí. Todas las terminaciones sion en realidad siempre llevan tilde y se agradece por la participación. Ojo, que también vamos a encontrar casos de excepción, como tic-tacs, por ejemplo, natación, concentración, colaboración, sillón, botón, unión, sí, no se olvide colocarle tilde. La siguiente categoría que debe usted recordar se llaman palabras graves, también se les llama llanas o también se les llama paroxítonas. Graves, llanas, paroxítonas. Profesor, los nombres son un poco raros. Sí, bueno, así lo contempla la RAE, ¿no? Característica de las paroxítonas. Pues estas van a recibir la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba, siempre contando de derecha a izquierda o de adelante hacia atrás. La teoría dice que estas palabras se tildan siempre y cuando terminen en consonante, menos, o sea, no se debería tildar si termina en N, si termina en S o vocal de manera especial. Por favor, escríbame por el chat palabras graves, llanas o paroxítonas, como por ejemplo indicio, delictivo, cráter, árbol, ¿qué más? Mientras me van escribiendo les tengo un dato. ¿Sabías que en el repertorio de palabras del idioma español, las que tienen mayor número y predominio justamente son las palabras graves o llanas? Es decir, si tú en este momento evocas y dices 5 palabras, lo más probable es que más del 50% sean palabras graves. Gracias. Por ejemplo, interés y botón son agudas, no son graves.
Aguaje, sí. Hábil, sí. Árbol, sí. Pelota, helado, sí. Cuestión, no, porque es una palabra aguda. Lápiz, sí. Efectivamente. Cárcel, cáncer, también, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Veo que están del otro lado despiertos. Luego tenemos el caso de las palabras esdrújulas. Esta es una regla bastante sencilla de recordar, puesto que nos dice la RAE que las palabras esdrújulas, a las que también llamamos proparoxítonas, siempre se tildan sin excepción alguna. Proparoxítonas, esdrújulas o proparoxítonas. Ejemplo, público rígido y vorágine. Vamos, por favor, al chat y escríbanme palabras esdrújulas o proparoxítonas como murciélago. Murciélago. ¿No es murciélago? Muy bien. Didáctico, acuático, público, unánime. Estoy leyendo. Gracias por sus aportes. Puede ser vorágine, puede ser rígido, puede ser oncológico, océano, pésimo, dinámico, tajador, ¿no? Sobre esdrújula, sí. Película. Exacto, muy bien. Entonces ya tenemos varias palabras esdrújulas o también llamadas proparoxítonas, igual que océano y cómputo. Por último, en esta categorización o tipología de las palabras, sí, ofimática también, América también. Gracias. Tenemos las palabras sobresdrújulas o también llamadas superproparoxítonas. Esta regla, al igual que la anterior, es muy sencilla porque siempre lleva tilde. Pero hay una característica que diferencia las sobresdrújulas de las esdrújulas. ¿Cuál es esta? Que todas las palabras sobresdrújulas se forman de la unión de un verbo más los llamados pronombres enclíticos. ¿Cómo se llaman, profesor? Pronombres enclíticos. ¿Le aporta alguna información a la palabra? Sí. Nos dan detalles de género, de número y de persona. Cuando digo género me refiero masculino y femenino. Cuando digo de número, singular y plural. Por ejemplo, no es lo mismo decir entrégasela, que puede ser la llave, la cartera, que entrégaselo, que puede ser el photochep, el celular, el cuaderno de ocurrencias, etc. No es lo mismo decir devuélveselas que devuélveselos. Entonces se forma de la unión de un verbo más los llamados pronombres enclíticos. Estimados participantes, para que no se te genere ninguna complicación con relación a al método, te animo en este momento a unir las letras iniciales de cada categoría. Unimos y nos sale la palabra cega. Recuerda entonces, para aplicar adecuadamente las reglas generales de acentuación, debes recordar el método cega. No te olvides. Gracias. Eso no es adverbio de modo claro. Cuando yo uno, estimada Lisette, el verbo más los pronombres enclíticos, entonces el resultado gramatical a nivel de categoría sería el adverbio. También es. Lo que pasa es que en el adverbio la terminación más común es la palabra mente. Ágilmente, hábilmente, diestramente, entre otros. Ahora vamos a explorar un caso de excepción y para ello me gustaría que observen por favor este cartel o afiche de un banco que entiendo ya no está operativo. En el texto de esta entidad bancaria aparecen dos errores por omisión de tildes. ¿Cuáles son estas palabras? La suerte no es justa, un buen interés sí. Tú no se tilda. Ya, muy bien, estás mencionando el otro afiche. Jonela, interés y sí. Caroline, interés igual que Carolina. Sí, efectivamente.
Tildo la palabra interés porque es una aguda que termina en consonante S. Tildo el monosílabo sí, es lo que vamos a ver ahora, porque es un adverbio de afirmación que responde de manera categórica y da una respuesta. En este otro caso, allí no debió tildarse el monosílabo tú. ¿Por qué? Porque no se trata de un pronombre personal, sino de un adjetivo posesivo que va acompañando al sustantivo patrimonio. Interés no cuenta con tilde, tú no se tilda y los signos de exclamación van al final. Gracias, Luz. Me permito hacerte una precisión porque para eso estamos en los cursos. Cuando tú dices en tu participación que los signos de exclamación van al final, eso no es correcto. Lo que quiero decir es, y esto lo aclaro por si acaso vaya a estar tomando fuerza aquella idea que se aplica en otros idiomas como en el inglés. En el inglés, uno sí puede utilizar el signo de exclamación o admiración en un solo lado. En el español no. Y como ahora todo se copia en el sentido de que es muy fácil por el uso de las redes sociales, muchas personas, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando escriben únicamente utilizan signos de exclamación o de interrogación de cierre. Y les pregunto siempre a mis participantes, alumnos, entre otros, ¿y el de apertura y el de inicio? No es un adorno el signo de interrogación. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Por la mala costumbre que tenemos de escribir básicamente en redes sociales de esa forma. En el inglés sí es correcto, pero no así en el castellano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este otro afiche o anuncio publicitario también se advierten algunas falencias. De nada, Luz. Tiene que haber signo al inicio y al final. Claro que sí, Patricia. En este otro afiche se advierten dos falencias. Por un lado, aquí el monosílabo tú no se debe tildar puesto que no es un pronombre personal como erróneamente se cree, sino que es un adjetivo posesivo. Otro detalle que pasa desapercibido por la mayoría de las personas es que ya en el 2019, o sea, hace 4 años, se hizo la aclaración respecto del símbolo de soles. El símbolo de soles a la fecha carece de punto. ¿Por qué no lleva punto? Porque se trata de un símbolo, no es una abreviatura, como algunos consideran o creen de manera errónea. Por ende, el símbolo de soles, piense que cuando digo el símbolo me refiero a la tabla periódica de los elementos químicos. No lleva punto. Muy bien, ahora también quiero proponerte el siguiente ejercicio. Errores a nivel de tildación en monosílabos. Vamos a ver si se dan cuenta. Aquí faltan 2 tildes. Efectivamente, falta tilde en ambos pronombres. Aquí sí son pronombres. Debió colocarse en el caso del monosílabo tú. En este otro diario titular de circulación nacional también aparece una omisión de tilde. O sea que esto puede pasar realmente en cualquier casa periodística. Es obvio que los profesionales que elaboran en estas tienen la instrucción debida para poder advertir. Claro, a todo diario le ha pasado alguna vez que se publican titulares o noticias con algunos errores o falencias. Siempre va a llamar más la atención porque se tratan de profesionales que se han formado en este terreno del manejo de la comunicación o redacción. Muy bien, ahora pretendo aclarar, gracias, sí, más, pretendo aclarar cuándo no se tilda y cuándo sí se tildan los monosílabos. Por ejemplo, cuando no se tilda el... anuncio por si acaso, para despertar. Después de este ejercicio o de esta información, les voy a proponer un ejercicio en Quizzes para dinamizar un poco aquí el tono de la sesión, de la charla, de la ponencia.
¿Cuándo no se tilda él? No se tilda él cuando la función que cumple es la de un artículo. Es decir, va acompañando por lo general al sustantivo. Por ejemplo, el problema ya está resuelto. En cambio, sí se tilda él cuando la función es de pronombre. Yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona. Él no quiere dar su brazo a torcer. Otro monosílabo que por excepción se tilda, ojo que por excepción, es el caso del monosílabo te. No se tilda cuando la función que cumple es la de pronombre personal. Ejemplo, te lo comenté, pero no me escuchaste. La única posibilidad de tildar te es cuando se refiere al sustantivo. Ejemplo, ¿te sirve una taza con té? No de té, sino con té, porque alude al contenido, no al insumo, recurso con el que se ha elaborado el recipiente de la taza. Tú, no se tilda cuando la función gramatical es la de un adjetivo posesivo. Ejemplo, no olvides presentar tu informe a recursos humanos. Y sí lleva tilde cuando la función es de pronombre personal. Por ejemplo, ojalá seas tú con el beneficiado de la beca de estudio. Lisette nos dice, profesor, y el caso del monosílabo aún, no te preocupes, Lisette, en breve te estaré compartiendo. Luego tenemos el caso del monosílabo mi. No se tilda cuando la función es la de un adjetivo posesivo, es decir, por lo general va acompañando o a un adjetivo o también a un sustantivo. Olvidé mi agenda en la oficina. Y lleva tilde cuando la función que cumple es la de un pronombre personal. Ejemplo, a mí me dijeron que recepcione el documento. Luego tenemos el caso del monosílabo se. Por si acaso, y esto es poco difundido, se no solamente es saber o ser, también es se de pronombre personal. Se quedará un mes más en el área de contabilidad. Se deriva de los pronombres él, ella, sé, sí, consigo, no te olvides. Sé puede ser de dos variantes, sé de saber, conocer, conocimiento, manejo, dominio, y sé de ser, de demostrar un atributo, una cualidad, una característica que te hace único, especial, diferente a los demás. Ejemplo, Sócrates dijo, solo sé que nada sé, o sé humilde y triunfarás. Ya vamos acercándonos al cierre de este ejercicio. Tenemos el caso de sí. Este monosílabo es el favorito de pienso que de las mamás, más que de los papás. ¿Y por qué dice eso usted, profesor? Bueno, para comenzar, es una conjunción condicional. Casi siempre la conducta de nuestros hijos, salvo excepciones, de alguna u otra manera es condicionada, ¿no es cierto? ¿O acaso usted nunca le dice a su hijo, sobre todo cuando está en época de formación, si te portas bien, si haces tus tareas, si me dejas trabajar, si no te peleas con tu hermano, etcétera, etcétera? Sí, sí, sí. Conjunción condicional. Si te esfuerzas, lograrás tus metas. Por favor, las notas musicales, ninguna de ellas lleva tilde. Ninguna. Por otro lado, existen dos modalidades cuando sí lleva tilde. La más fácil, para dar respuesta afirmativa. El novio dijo sí acepto. Y esta otra es poco conocida. ¿Sabías que existía un pronombre personal sí? ¿De dónde sale, profesor, ese pronombre? Pronombre personal, tercera persona del singular. Él, ella, se, sí, consigo. Ejemplo, después del desmayo, ella volvió en sí. O sea, como que recuperó la lucidez, resucitó, entre comillas. De, no lleva tilde cuando es preposición. Me gustan las películas de ciencia ficción. Y sí cuando es de dar, otorgar y conceder. De una limosna al mendigo. Vamos cerrando y para eso tenemos el caso de más. Cuando no tildo más, cuando su función es de conjunción adversativa. ¿Cómo me doy cuenta? Cambia el más por la palabra pero, que es un conector de oposición o contraste. Llegué temprano a la oficina, mas no lo encontré. Cambio. Llegué temprano a la oficina, pero no lo encontré. Y esta es más fácil. Siempre que la idea sea añadir, agregar, sumar, incrementar,
lleva tilde. Como aquel conocida frase de un antiguo gobierno que ya pasó a la historia. Más trabajo para más peruanos, que es lo que necesitamos realmente. Y el que su compañera había anunciado. Y que probablemente sea el monosílabo, entre comillas, más complejo de dilucidar o aclarar. ¿Cómo me doy cuenta que la un no lleva tilde? Porque los dos son adverbios. Pues tengo que hacer el engorroso trabajo, engorroso entre comillas, de cambiar la palabra aún, o sea, el adverbio, por cualquiera de estas tres, inclusive hasta. Aún los más pequeños llegaron a la cima de la montaña. Aún los más pequeños. Incluso los más pequeños. Hasta los más pequeños. Luego tenemos el caso de aún con tilde. ¿Cómo me doy cuenta? Porque también es adverbio. Porque puedo reemplazar por la palabra todavía. Ejemplo, aún no llega el supervisor de área. Cambio, todavía no llega el supervisor de área. Y de esta forma hemos cerrado el caso de los monosílabos. He dejado de compartir por un instante, puesto que me gustaría, si el tiempo me lo permite, tildación diacrítica, ¿verdad? Es el tema que hemos visto como caso especial en realidad. Diacrítica. Tildación diacrítica. A ver, les voy a proponer un pequeño reto. Estoy seguro, porque así me lo demostraron el martes anterior. Solo es un ejercicio, por el tiempo debo avanzar, pero sí me gustaría retarlos. Y estoy seguro que ustedes asumirán con la debida entereza. Vamos a emplear la herramienta Quizzes. Si así lo desean, ya compartí el enlace a través del chat. Los espero para retarlos y que puedan ustedes responder rápidamente a unos enunciados con alternativa múltiples para marcar nada más. Listo, muy bien, gracias, van ingresando ahí. Damos unos segundos y mientras van ingresando los participantes, quiero hacer un recuento de lo que hasta aquí hemos podido observar. Empezamos diciendo que es importante recordar cuáles han sido las actualizaciones en materia ortográfica. Por ejemplo, ya no se tildan pronombres como este, ese, aquel, la palabra solo. De igual manera, los cargos y los tratamientos se escriben con minúscula, las locuciones latinas y también los extranjerismos se escriben en cursiva. También se ha recordado el método SEGA, que nos lleva a pensar que aplicar adecuadamente las reglas de la acentuación general significa reconocer que existen sílabas tónicas que tienen la mayor fuerza de voz y que nos permiten diferenciar el acento de la tilde. En el caso de la tilde siempre tiene el registro. Y hemos visto últimamente los 8 o 9 casos excepcionales de tildación diacrítica de monosílabos. Habiendo esperado un tiempo razonable, doy clic en el botón de iniciar. Adelante, por favor, marcando la alternativa que considere conveniente.
cómo les ha ido a nuestros participantes en este único quiz que tendremos de la sesión. Vamos cerrando. Muy bien, gracias a todos por su participación y de manera especial aquellos que han obtenido los más altos puntajes. Me refiero a Daniel Cortés, a Yonela Guamán y a Geraldine, quienes en esta ocasión han obtenido las 3 más altas puntuaciones, alcanzando, en el caso de Daniel, incluso un 100%. Felicitaciones igual a todos los que han podido participar, esperando que este ejercicio les haya permitido fortalecer su habilidad para la ortografía. No sé por qué el nombre de Daniel Cortés me resulta un tanto familiar. Recuerdo algún alumno que por homonimia conocí en una universidad, de repente. Genial, gracias. Ahora, la forma de mejorar en la redacción pasa, evidentemente, por la habilidad de la escritura. Pero además, y este es otra sugerencia o consejo que les puedo brindar. Cuando se leen otros documentos y en general cuando se cultiva el hábito de la lectura, eso también es primordial para mejorar en las habilidades propias de la ortografía y la redacción. Estimados participantes, en este afiche existen 4 errores. Apelo a su conocimiento y a su atención y a su destacada participación, que hasta ahora me alegra mantenerlos activos en esta ponencia. Veamos, ¿cuáles son los errores? Por ejemplo, un primer error podría ser, bueno, no sé si precisamente utilizamos la palabra error. Por ejemplo, webinar es un anglicismo. Uno de los vicios idiomáticos en los que a veces incurrimos por moda se le llama barbarismo en la modalidad extranjerismo. Si no decimos webinar, tendría que decir seminario web. Claro que para muchos esto llamaría la atención, profesor, porque la mayoría de las personas utiliza la palabra webinar. Otro error, este sí es un error de tipo ortográfico, es que cuando tú utilices los 2 puntos, me parece que esto se dijo en la sesión anterior, siempre que utilices los 2 puntos, debes continuar escribiendo con minúscula, salvo excepción. Por ejemplo, si la primera palabra que aparece después de los 2 puntos es un sustantivo propio, ahí cambia, pero no es el caso. Milagro nos recuerda la palabra excelencia. Bueno, si te refieres a que no habría una necesidad de unir, amalgamar estas 2 palabras porque no existe la palabra reto excelencia, bueno, podría tener la razón, ¿no? Más allá de que la idea es llamar la atención de manera visual, aunque no es correcto, claro. Porque si no se tratase de una palabra gitanjáfora, ¿no? Las palabras gitanjáforas son las palabras más creativas, aquellas que no tienen un significado, pero las empleamos sin sentido alguno. Otro error a nivel de la ortografía en este tan especial afiche es el caso de la redundancia. Uno de los vicios idiomáticos que a veces no calculamos en la redacción tiene que ver con repetir. Ya no debes anteponerle, escúchame bien, no antepongas la palabra día si ya aparece como tal. No antepongas la palabra mes si explícitamente colocas el nombre en un documento que permanentemente estamos colocando referencias a los días y meses. ¿Está bien? Por último, tenemos también otra observación ya en el aspecto de la redacción. Aquí, cuando dice, la participante Caroline dice PM. Caroline, sí aparece bien y con un detalle además. No es justo, estimada. Yo entiendo la observación que usted está haciendo. Sí, yo sé que en la redacción permanentemente nos hacen la advertencia de que debemos escribir todo junto, pero cuando he revisado minuciosamente, aunque parezca algo de repente muy meticuloso, nos dice que debe separarse la abreviatura con un espacio, dice. Claro que la redacción lo colocamos y no invalida. Ahora, un participante decía, profesor, no se debe anteponer el 0
a la fecha 1? La respuesta es no. ¿Por qué? Para las fechas, solo para las fechas, nunca debemos anteponer el 0 entre los números 1 y 9, siempre que se refiera a fecha. Si tiene otro propósito como un código para un inventario o una tabla Excel voy a agregar, bueno, ahí sí. ¿Cuál era la falencia número 4, profesor? A, el uso de los signos de puntuación. ¿Cuál? Sigue la transmisión en Facebook, sigue la transmisión en vivo, a través de Facebook Live, punto. O sea que aquí se debió utilizar una coma hiperbática, o sea, para alterar la estructura interna de la oración. Fíjense, son pequeños detalles, pero que suman a la hora de poder elaborar un documento. Veamos este comunicado para reforzar lo que venimos diciendo. En la foliación, me pregunta Script, así dice, en la foliación, que es la técnica para poder organizar el material de los documentos. ¿Se puede poner 0 antes del 1, profesor? No, no hay necesidad. A ver, ya entendí la pregunta. Ya entendí. Es decir, si tú quieres colocar los anexos, a eso se está refiriendo. Puedo colocar 01, por ejemplo, carpetas de trabajo. 02, afiches del programa, etcétera, etcétera. Sí, ahí sí puedes anteponer 01, 02, 03. Sí puedes. Ahí sí. Muy bien, gracias por las consultas. Comunicado. En este comunicado de la municipal, del gobierno local edil, a ver, allí hay algunas falencias en el uso de la ortografía y de la redacción. Por ejemplo, de nada, los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima hacen de conocimiento público su total respaldo a las labores que viene desarrollando nuestra gerente. Más allá del tema de género, porque el cargo como tal puede ser masculino o femenino, nunca debe ir con mayúscula. La unidad orgánica, el despacho sí, desarrollo humano, pero gerente no, porque es el cargo, ya se dijo, actualización RAE 2010. 2. Los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazan, sí, pero por favor, nunca, aparte de ollitas comunes, que es el nombre del programa, por lo menos debe ir entre comillas. Por favor, nunca coloque una coma entre un sujeto y un predicado, nunca. Salvo que se incorpore alguna frase o proposición subordinada para aplicar coma de incisos. Puede ser. ¿Qué más? Las denuncias infundadas y difamatorias de los regidores. Esta coma se llama coma apositiva. O sea, para referirnos al nombre de las personas. Bueno, y aquí también tenemos después de alcalde una coma y evidentemente la palabra alcalde como al tratarse de un cargo, y eso es lo que sostiene la RAE versión 2010, ortografía de la lengua española, cargos y tratamientos con minúsculas siempre, salvo que sea la primera palabra con la que inicie el enunciado. Muchas gracias, Teresa, por tu atención. Bueno, ¿cómo mejoro la ortografía? No hay fórmulas secretas ni recetas, pero sí hábitos que cultivar. Lea más, escriba y hágalo bien siempre, aun cuando sea en redes sociales. Yo sé que a muchos les puede costar esto. Y 3, aprovecha al máximo los correctores ortográficos. Ahora veamos rápidamente las estructuras textuales de los documentos administrativos. Usted a diario tiene que elaborar este tipo de documentos. Un documento administrativo es un registro o la memoria de las actuaciones en la administración pública. Es decir, no solamente es un vehículo de comunicación, sino también constituye en sí mismo el documento administrativo una evidencia con fines jurídicos, legales y por ende administrativos. En el conocido libro Manual de Redacción Superior del autor Alonso Sánchez, clasifica los documentos por su funcionalidad en 4 categorías. 1, declarativos, 2, de transmisión, 3, de constancia y 4, de juicio. Entre los declarativos podemos mencionar
Ejemplo, las resoluciones, las ordenanzas a nivel de los gobiernos locales. De los documentos de transmisión es bastante abundante la clasificación. Me refiero a oficios, memorandos, cartas, correos electrónicos. Los de constancia, actas, certificados como los que va a recibir al culminar este módulo, pero también todo el diplomado. Y también tenemos de juicio, constatación como informes especializados y dictámenes, más aún cuando usted se desempeña en entidades del Poder Judicial. Los documentos administrativos también se clasifican por el canal de difusión o de comunicación. Así, por ejemplo, existen documentos que se difunden a través de los canales externos, como los oficios y las cartas. Otros, en cambio, a nivel interno, como el informe, los memorandos, los proveídos, los correos electrónicos, entre otros. Toda esta información tiene un soporte bibliográfico para que ustedes puedan revisar con mayor calma al cierre de la misma. Entonces, todo documento que usted elabora debe ser consciente con qué propósito o intención lo está utilizando. Una nota, bueno, también sería un documento de transmisión, porque es de carácter informativo. Gracias por su consulta. Todo documento persigue un fin, un propósito. Por ejemplo, los memorandos. ¿Para qué los elaboro? Porque tengo la intención de establecer una comunicación con tono imperativo, dado que sirve para ordenar, así como para recordar o rememorar algún suceso hecho o tener muy claro las tareas, funciones o compromisos asumidos. De alguna manera también tiene un tono, digamos, imperativo y de sancionador, vamos a llamarlo así. El oficio, utilizado tanto en el canal interno como externo. Cuando es interno, casi siempre lo hacemos con el propósito de generar una coordinación a nivel de áreas o unidades orgánicas. Y cuando lo hacemos de forma externa, por lo general es para cursar, una invitación, ya sea una persona natural o jurídica, con la que no necesariamente tenemos un vínculo institucional. Los correos. Es versátil este medio, dado que lo utilizamos para informar, pero también para responder o coordinar. Los informes. Básicamente se trata de rendir cuentas. Los hay ordinarios o simples, técnicos especializados o también extraordinarios o de recomendación. Las cartas. Es un documento más solemne, más protocolar y que lo utilizamos con la intención de informar o brindar información a personas naturales o jurídicas también. Y de alguna manera es un documento que se utiliza con el afán o la intención de establecer contacto con otras con otras instituciones o entidades del mismo rubro u otros, dentro de la jurisdicción o fuera de ella. El acta, para constatar o dar fe de una reunión, de un encuentro de dos o más partes. Ahora, escribir o producir un documento administrativo supone considerar dos soportes o sustentos. Por un lado, la base idiomática y por otro, la base legal. En cuanto a la primera, esta es respaldada por todo aquello que es comunicado por la RAE, entiéndase la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué quiero decir? Que para redactar debes tomar en cuenta criterios como semántico, significado, sintáctico, estructura interna de la oración, morfológico, estructura interna de las palabras, y ortográfica, uso de grafías, tildación, entre otros. Pero también redactar un documento supone considerar o respetar lo que me dice la normativa propia del Estado a través de sus diferentes instancias y documentos. Entiéndase, leyes, decretos, ordenanzas, directivas, resoluciones, etc. Por acá les dejo algunas de las normativas que debemos tomar en cuenta cuando de redactar documentos en la gestión pública, etc. Por ejemplo, ustedes saben por qué o desde cuándo se tiene por obligación
que consignar el nombre del año, así como del decenio, pues esto viene o se remonta, escuchen bien, hasta 1990. Sí, así como lo escuchen. De esa época data la ley 2692, que obliga, escuche bien, obliga a los organismos del Estado a consignar la denominación oficial. Me refiero a lo siguiente: al decenio, que fue promulgado en el 2018 a través del Decreto Supremo de la PCM, Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres. Y en el caso del nombre del año, que en este 2024 es bastante generoso y que resume una de las efemérides, se le llama así, o hito de la historia de nuestro país, que alude a las batallas de Junín y Ayacucho para la consolidación del bicentenario de nuestra independencia, que justamente celebramos en el presente año. Muy bien, detalles a nivel de estilo. Cuando consigne ya sea el decenio, el nombre del año, los documentos oficiales, mayúscula, aunque también puede resaltar solo los sustantivos y adjetivos que componen el nombre. Tipo de letra, legible. Ejemplo, Arial. Tamaño, 8 puntos más pequeño que el resto del texto. Estimados participantes, no es lo mismo elaborar un oficio que una carta. Diferencias. Es obvio que existen semejanzas, pero también las hay diferencias. Me permito comentarte algunas de ellas. Claro, voy a utilizar criterios para diferenciar. ¿Qué canal predomina cuando debo remitir un oficio? Puede ser de dos vías. Interno, cuando la coordinación es básicamente entre pares, unidades o áreas. Pero también externo, con otras instituciones o personas jurídicas y naturales fuera de la institución. La carta, en cambio, predominantemente circula a través del canal externo de la entidad. Propósito, ya lo dijimos. En el caso del oficio, para invitar o coordinar, y de alguna manera puede darse un vínculo entre el destinatario y la entidad en la que, a la que representa. No así en la carta, donde no necesariamente tiene que haber un vínculo de subordinación laboral. Tipos de oficio, los hay de dos: simple y múltiple, por el número de destinatarios o receptores. La carta tiene varias modalidades. Por ejemplo, hablamos de carta de renuncia, carta de despido, carta poder, carta comercial, solo por mencionar algunas de ellas. Los elementos o componentes. En el caso de los oficios, sí, por lo general, recurrimos al uso de las referencias, que va más o menos por la fecha, y también los anexos, eventualmente si deseamos incorporar. En cambio, en la carta no es obligatorio consignar, pero si lo desea hacer, lo incluye, referencias o anexos. ¿A quiénes va dirigido? El caso del oficio, a órganos o unidades administrativas o ciudadanos comunes y corrientes, y en el caso de las cartas en instituciones jurídicas, entidades del mismo sector u otro, o también personas naturales. Hilda nos dice, ¿y qué hay del oficio circular? Gracias, Hilda. Con el nombre oficio circular, la teoría de los documentos administrativos también reconoce al llamado oficio múltiple, es decir, oficio múltiple u oficio circular. Gracias. Ahora me gustaría plantearles algunas consultas. Observen, por favor, con atención este oficio múltiple o circular, como señala su compañera, del MINCUL, que es el acrónimo del Ministerio de Cultura. La única pregunta que les voy a hacer, más allá de las cuestiones ortográficas. Ustedes, estimados participantes, ¿qué piensan o qué opinan de la forma en cómo se ha dispuesto o se han dispuesto los destinatarios? ¿Será correcto? ¿Qué dices tú? O sea,
Queda claro que este oficio debe ser remitido a las direcciones desconcentradas de cultura que existen en el país. Mi pregunta es si a ustedes les parece correcto haber aglutinado, amalgamado todo eso en un listado. Se debe poner en un anexo. Brillante respuesta y objetiva, por cierto, Yasmín. Claro que sí. Fíjense que cuando esto lo he llevado a escenarios de capacitación presencial, surgen respuestas dentro de los participantes como profesores, que a veces lo colocamos así para poder cumplir con el requerimiento de nuestros jefes. En ese sentido, no lo coloquen en el encabezado porque estéticamente no se ve bien. Es muy redundante. En todo caso, cree un anexo e incorpórelo como primera evidencia del documento. Ahí sí puede consignar con lujo de detalles todos los datos del destinatario. ¿Ya? Entonces, señalo porque yo siempre parto de evidencias reales. En esta carta, que no me voy a detener porque debo avanzar en el otro punto, hay una serie de oportunidades de mejora si no quiero utilizar la palabra error. Por ejemplo, cuando usted en el documento incorpore la referencia de los grados académicos o títulos, por favor, coloque la abreviatura del grado del título al costado del nombre de la persona, no al costado del tratamiento, sino al lado del nombre de la persona que ostenta ese grado. A veces hay imprecisión en ese detalle. Cuando coloque la tan mencionada frase de mi especial consideración, debe ir acompañada de 2 puntos, no de coma, como a veces erróneamente se consigna, porque la intención es empezar a exponer las ideas en un párrafo distinto. Tenga cuidado con no incurrir en el vicio idiomático del solecismo. ¿Qué significa esto? Cuando no somos precisos en el género que comunicamos a través de los sustantivos, de los adjetivos e incluso de los verbos. Por ejemplo, acá dice, solo un ejemplo. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente e invitarlo a la ceremonia que, etcétera, etcétera. A veces escribimos como hablamos y allí es donde se van presentando estas falencias. Cuando no somos precisos en el género, incurrimos en el vicio idiomático del solecismo, muy común en los documentos administrativos. No me voy a detener y cuando revisen este material, fíjense cuántas omisiones ortográficas y de redacción se están evidenciando. Varias. Y para cerrar, quiero darles algunos alcances sobre el uso profesional del llamado correo electrónico que forma parte de la comunicación virtual y que evidentemente es una herramienta bastante versátil y muy útil. Por favor, comienzo señalando lo siguiente. Escribir un correo, de alguna manera, es como tu carta de presentación. Quien te habla, en mi experiencia, me relaciono a diario, laboralmente, con diversas personas y me voy haciendo una idea de esa persona. Claro, es una idea sesgada, no es completa. Algo así como, dime cómo escribes y te diré quién eres. Puede sonar un poco exagerado, pero escribe como si tu texto fuera a ser leído por todos. Esto te genera compromiso, responsabilidad de escribir bien. Escribe el correo utilizando la técnica de la pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se comienza de forma genérica y luego vas avanzando a lo específico. Siempre revisa la ortografía y gramática. No te confíes del corrector. No es infalible. Después de todo, ha sido creado por la mano del hombre. Y si emocionalmente no estás ecuánime o equilibrado, no respondas o nunca escribas si estás molesto. A veces esto se deja notar en nuestra comunicación escrita. Las partes o elementos de un correo electrónico, algunas están predeterminadas, como el emisario, el destinatario y el asunto.
pero otras sí son de mi responsabilidad, como el saludo, cuerpo del correo y despedida. La firma institucional también la podemos predeterminar y eso ya lo sabes. Ahora, ¿qué errores normalmente se cometen cuando se redacta el asunto para un correo electrónico formal? Ojo, formal. A veces incurrimos en falencias como expresiones coloquiales, redundancias innecesarias en el uso de signos de puntuación o también de vocales o consonantes, o vamos al extremo, somos muy escuetos. Les quiero dar el siguiente alcance. Tips o consejos. Cuando tienes que redactar el asunto para un correo electrónico, toma en consideración las siguientes premisas. 1. Extensión. Utiliza entre 3 a 8 palabras. Oscila entre 3 a 8. 2. Emplea solo palabras claves. ¿Cuáles son estas? Sustantivos y adjetivos. ¿Por qué? Porque normalmente estas categorías gramaticales son las que tienen en sí misma un mensaje que comunicar. Evita, no quiere decir que no puedas utilizar, evita emplear verbos, artículos y preposiciones. Recuerda, después de todo, que un asunto debe tener forma de frase, no de oración. Por eso no deben añadirse puntos. Ejemplos. Reunión de trabajo. Es muy general, profesor. Más específico. Reunión de trabajo personal área administrativa. Más específico, hasta 8 palabras dijimos, ¿no? Reunión de trabajo personal área administrativa por aniversario institucional. Todo es posible si nos concentramos y como que un buen asunto bien redactado es como tomar café en esencia, no de sobre, con agua no, sino gota a gota. Esa es la metáfora visual que les estoy comunicando. Un buen asunto es como tomar café en esencia, o sea que nos queda esa idea de intuir de qué se trata el correo. Rápidamente, imagínense este correo, enviado por Sonia Medina y dirigido a Juan Torres. En el asunto dice, solicitud de información sobre almacenamiento de comida. Estimado señor Torres, es un placer dirigirme a usted. Pronto iniciaremos el funcionamiento de nuestra nueva sucursal. Por eso, le solicito que me informe por este medio sobre algunos puntos importantes que se deben considerar para el almacenamiento de la comida en dicho local. Así, el personal se podrá ir preparando adecuadamente. Le agradecería copie la información al jefe de compras, señor Luis Vidal. Saludos cordiales. Sonia Medina Cabero, gerente general. Muy bien. Juan Torres recibe el correo y da respuesta. A ver, concéntrate un instante. Ya vamos a terminar. Responde Juan Torres a Sonia Medina. Asunto, información. Estimada, 2 puntos aparte. Recibí su información. Usted debería tener un procedimiento para el almacenamiento de los alimentos secos y otro para la refrigeración. Espero su respuesta. Juan Torres Sánchez. Les planteo la pregunta. ¿El correo electrónico de Torres Sánchez cumple con su propósito? Le faltó el saludo, no cumple con su propósito, realmente no ha sido precisa en la respuesta que le ha solicitado la gerenta, es muy escueto y por eso excesivamente improductivo, no explica realmente lo que desea. Genial, gracias por su participación. Pero así como ustedes, Juan Torres se entera que el Centro de Formación y Capacitación CEFOCAT viene permanentemente realizando cursos de capacitación y con mucho empeño mejora sus habilidades. Me gustaría que con más paciencia y calma revisen ustedes esta propuesta de respuesta más concreta y específica respecto a lo que le ha pedido la gerenta. Saludo,
Fíjense el asunto, información sobre almacenamiento de comida. Además, y esto quiero ser muy claro, sé que los correos tienen que ser directos y escuetos. Lo tengo claro. Además, hay respuestas automáticas. Pero me estoy poniendo en un escenario cuando tú tienes que redactar o elaborar un correo con un contenido significativo. ¿Qué quiero decir? Con un contenido que involucra 2 o más párrafos. O sea, en esos escenarios me estoy poniendo. De tal manera que puedes organizar la información en tipos de párrafos de inicio, de desarrollo y cierre. Geraldine me pregunta, luego de estimada, ¿no debería llevar coma? Sí, es una buena observación, se agradece por la misma, dado que aquí está el tratamiento y luego viene el apellido de la persona, el saludo del tratamiento. Genial, gracias. Entonces son detalles que debemos tomar en cuenta. No debe pasar desapercibido o desapercibida la estructura de una firma. Es decir, ahora que termina el curso o mañana temprano, fíjate si tu firma institucional de tu correo electrónico, el que utilizas según tu función y cargo, cumple con los siguientes requisitos. 1, el remitente, nombres y apellidos. Profesor, ¿le puedo añadir mi referencia académica de abreviatura por mi título o grado obtenido? Sí. 2, allí debes colocar tu área, pero si tú eres jefe o jefa, debes colocar el cargo. Solo si eres jefe o jefa o responsable o coordinador o el que haga sus... Si no tienes un cargo, entonces coloca solo el nombre de la unidad orgánica o área. Ya luego la empresa, el domicilio, el teléfono y cualquier otra información complementaria que vaya acompañando al correo institucional. Desde hoy voy a seguir todas sus transmisiones, profesor Paiva. Muchas gracias, Jonathan. Y Milagros, que seguramente me conoce de las labores académicas, le ha recordado al participante que sí, pues soy un caso de excepción. Mi apellido se escribe con B labial, B alta. Ya esa es otra historia que más adelante en otra capacitación contaré. Ya vamos cerrando, pero en este correo existen también oportunidades de mejora. Obviamente que estos correos me los han remitido en mi condición de usuario, pues, de los servicios o productos con que adquiero, que requiero de información. Hay que tener cuidado, porque hay una práctica ortográfica no precisa. Por ejemplo, colocan el saludo. Esto se da más en la redacción de correos electrónicos en la línea privada, o sea, en el sector privado me refiero. Colocan el tratamiento. Claro, en el sector público, los que trabajan en el sector público estarán sorprendidos de cómo se vincula la comunicación con el usuario. Es que este es un potencial cliente, por eso el tratamiento es más amical, más familiar. Eso no se da en la entidad pública. Pero aquí faltaron los 2 puntos. Tener cuidado de cómo empleamos las palabras. Por ejemplo, en el párrafo 2 dice, con ese objeto te escribimos en esta oportunidad. Aquí ha incurrido en un vicio idiomático que se llama imprecisión léxica. Es decir, cuando utilizamos las palabras convencidos de un significado que no tienen. Aquí la palabra correcta debió ser con ese propósito, con ese objetivo. Bueno, por ahí una coma, ya cuestiones de, ya no se tilda solo, cuestiones ortográficas, la firma institucional no es muy convincente, le falta elementos para poder hacerla más significativa. Y luego tenemos por acá, por ejemplo, hay que destacar que hay cosas que están muy bien elaboradas, como la redacción del asunto, cotización de cobertura, unas precisas. Pero sí tiene falencias como la coma entre el saludo y el tratamiento, los 2 puntos para abrir recién el párrafo, uso de redundancias, no se escribe mes y ya aparece como tal, no abuse de las mayúsculas, utilice bien los signos de puntuación, sobre todo cuando anteceden o van acompañando a los conectores lógicos. Son cuestiones que, por ejemplo, si va a emplear
palabras o extranjerismos, recuerda, lo dice RAE 2010, estilo cursiva. Es el caso de la palabra brochure, que en el español sería el equivalente a folleto. En la parte inferior, quedo atenta a su respuesta y debe ser punto porque es una oración. En cambio, saludos cordiales, sí va coma porque es una frase. Bueno, esto lo pueden ir revisando con más calma. Realmente son correos que los he recibido en mi calidad de usuario, habiendo solicitado alguna información. Profesor, ¿podría indicarnos cuáles son los errores más frecuentes que usted ha podido advertir en la práctica de la redacción de correos? Sí. 1. Algunos confunden que hay que ser escueto, preciso en un correo, pero no por eso debemos ser descorteses. No debemos ser descorteses. O sea, a veces pasamos por alto el saludo de la despedida. No debe ocurrir. No te va a tomar más que una palabra o una frase. Si la persona a la que le envías el correo no domina, no conoce tu labor, no abuses de los tecnicismos ni formalismos. Tampoco te vayas al extremo de utilizar una expresión coloquial. Cuida la ortografía y evita escribir párrafos demasiado extensos. En redacción administrativa, los párrafos no deberían ser mayores a 6 líneas. Y en el caso de los correos, más cortos todavía, no más de 4 líneas por párrafo. Para buscar ya no ser redundante en la forma como saludas en un correo electrónico, permíteme brindarte varias combinaciones que te pueden resultar útiles. Se debe colocar saludos o saludos cordiales. Ambas son formas válidas, pero la palabra cordialidad le podría otorgar, por decirlo de esta manera, una mayor empatía, si lo queremos decir. Diferencias entre comillas y guión. Es que la comilla lo que quiere es resaltar una palabra o una frase en el contexto de un párrafo o de una oración. O sea, mi intención es decir, ojo con esta palabra, ojo con esta frase, que deliberadamente a propósito adrede la estoy utilizando para que usted que me está leyendo entienda. El guión puede servir para aislar una parte del enunciado que deseo comunicar. Por ejemplo, cuando digo los representantes del sindicato de trabajadores, guión, a pesar de las continuas negociaciones, termina el guión, solicita una vez más reunirse con las autoridades de turno. Los guiones, si es que lo quiere ver así, sirven o son equivalentes a las comas de incisos o explicativa. O sea, permite añadir o agregar o incorporar información un poquito más específica. Eso por el guión medio. También hay otros usos del guión cuando quiero detallar o enumerar insumos, recursos, etc. También tengo frases para despedir un correo. Obviamente hasta la temporalidad es clave. No es lo mismo escribir un correo de lunes que escribir un correo de viernes. ¿Y por qué? Porque un correo de lunes podría cerrar con una frase que diga que tengas una semana productiva. A diferencia de un correo de viernes o de sábado a primera hora. Te deseo un excelente fin de semana o les deseo un excelente fin de semana. ¿Te dan cuenta? Pequeños detalles, pero que ayudan a mejorar la comunicación asertiva y no solamente efectiva. Por favor, para los correos electrónicos, no te excedas ni abuses de uso de altas o mayúsculas. Cuando escribas el asunto de un correo, utiliza palabras claves para llamar la atención de tu interlocutor. Puedes utilizar los colores, pero tampoco transformes tu texto en un arco iris. Recuerda que tienes para resaltar en un correo recursos como mayúscula, negrita, cursiva, subrayado,
sombreado con amarillo. Con que combines dos, ya es bastante. No abuses tampoco de estos recursos. Bueno, hasta aquí la jornada ha sido maratónica, deseando que esta experiencia de capacitación les resulte efectiva y productiva para el trabajo que tienen por delante en la redacción de los documentos administrativos. No puedo terminar sin antes compartirles una frase de aliento y de positivismo. Mi objetivo no es superar a nadie, sino ser mejor de lo que solía ser. Y esto también pasa, evidentemente, por perfeccionar nuestras habilidades y conocimientos. Si desea ampliar un poco más esta importante temática que hemos abordado en estas dos sesiones, la del martes y la del día de hoy, dejo en su consideración otras referencias bibliográficas y un pequeño aporte también de este servidor con 2 artículos que escribí hace un tiempo relacionado con la comunicación escrita y la redacción de documentos administrativos. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia, participación bastante dinámica, deseando que en otra ocasión podamos seguir ampliando estos interesantes temas. Gracias al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAT y al Ilustre Colegio de Abogados de Piura por esta invitación, y conmigo, Dios mediante, será hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.